Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Bueno, Chuck, vámonos, vamos a ver si los huéspedes de la ciudad han dejado algo interesante para nosotros en el bosque, dijo, sonriendo, Danny Whitmore a su fiel amigo de 4 patas, mientras se preparaba para dar un paseo por el bosque. Chuck, un gran perro rojo de 3 años, que parecía una mezcla de un perro pastor escocés y un chucho común, solo ladraba alegremente. Siempre estaba contento cuando su amo lo llevaba al bosque, porque había muchas cosas emocionantes que este Danny mascota podía hacer cada vez, desde cazar pájaros que cantaban por todas partes y pequeños roedores, hasta encontrar restos aromáticos de comida humana, que involuntariamente hacían babear al perro. Buen perro, murmuró Danny, rascándole entre las orejas. Danny, de hecho, llevaba muchos años sin hogar. El joven, que este año celebraba su 30º cumpleaños, estaba acostumbrado a la soledad, y solo Chuck lo consideraba su mejor amigo y verdadero compañero en sus negocios callejeros. Encontró a Chuck cuando era solo un bebé. Alguien había tirado una caja de cachorros a la basura, y Danny, al pasar por allí, vio que solo quedaba uno en ella. Un bebé de peluche rojizo y grueso que lloriqueaba tristemente. Sintió lástima por el pobre. Al parecer era más débil y pequeño que el resto de sus hermanos, ya que lo habían dejado en la última fila. Sin embargo, el callejero necesitaba un amigo leal en primer lugar, y después un perro guardián, que podría convertir fácilmente en Chuck con una alimentación y unos cuidados adecuados. Envolviendo al cachorro en su chaqueta, Danny lo llevó a su casa en el sótano de un viejo edificio de apartamentos. Este lugar había sido su hogar durante los últimos 2 años. Fue entonces cuando se le ocurrió el nombre de Chuck. Echándose una vieja mochila a los hombros, Danny partió con Chuck hacia el bosque más cercano, que estaba detrás del lejano puente del ferrocarril. El rascacielos en el que vivía estaba en las afueras de su pequeña ciudad de provincias, por lo que el bosque quedaba a un corto paseo. El joven vagabundo fue allí con un propósito muy concreto. En primer lugar, en el bosque siempre se podía encontrar cristalería, botellas de licor vacías sobrantes de los picnics de los jóvenes ricos de ciudad, que hacía tiempo que habían convertido el cañón en el lugar favorito de sus tertulias. Así tenían comida para comer y un par de cubos para vender en el mercado de la ciudad. ¿No era un ingreso estacional? Junto con la recogida de botellas de papel usado y chatarra, con lo que Danny se las arreglaba para sobrevivir incluso en los tiempos más duros. El chico no refunfuñaba por su suerte, aunque quería más. Solo procuraba no desanimarse e intentaba ganar así un poco de dinero cada día, suficiente para alimentarse a sí mismo y a su amigo con su comida seca favorita. Danny caminaba por el bosque, de vez en cuando zancadilleando hábilmente la hierba con la rama larga y gruesa que tan afortunadamente había descubierto hoy en la misma entrada del bosque. Chuck corría fielmente a su lado, olfateando la hierba verde y las raíces de los árboles que encontraba a su paso. De repente, el perro se congeló, se irguió, las orejas de Chuck se aguzaron y su rostro adoptó una expresión cautelosa. Era evidente que había olido algo. ¿Qué pasa, Chuck? ¿Por qué te has parado? ¿Ardillas o qué has visto? En el mismo segundo, el grito desgarrador de una mujer llegó a los oídos de Danny. ¡Socorro! La mujer gritó de rabia. ¡Que alguien me salve! ¡Me están matando! Chuck, como si fuera una señal, echó a correr hacia el viejo pantano, que estaba en el centro mismo del cinturón forestal. Los buscadores de setas locales sabían que era muy peligroso caminar por allí, pues el suelo era muy rápido y húmedo. Danny corrió tras el perro, y, al cabo de unos 200 metros, vio un todoterreno negro y alto parado solo en medio del bosque. Las puertas del coche estaban abiertas de par en par, pero no había nadie dentro. «Esto no me gusta, Chuck», le dijo en voz baja a su peludo amigo, pero este se limitó a mover la cola y a seguir corriendo. Después de caminar unas docenas de pasos más, el vagabundo volvió a oír los gritos de una mujer. Solo que esta vez se le unió otro macho lleno de ira y odio. «Cállate, cabrón. Cállate o será peor. Por Dios, te ahogaré aquí mismo y nadie te encontrará»,
¿me oyes? Nadie. Danny apartó lentamente las ramas de los arbustos y vio a un joven alto, más o menos de su edad, que sujetaba a una joven y guapa chica rubia por el cuello de la chaqueta. El horror de la situación era que la chica estaba literalmente colgando sobre la turbia y verdosa superficie del profundo pantano. Ella aferraba desesperadamente sus delgados brazos a los poderosos hombros de su agresor y le miraba con una indecible súplica en los ojos. Las piernas de la muchacha estaban levantadas de puntillas, separadas del agua por apenas un par de milímetros de tierra viscosa. Por favor, susurró. Sabes que eso no va a solucionar nada. Me da igual. El asesino le gritó en la cara. Lo único que quiero es no volver a verte en mi vida, nunca más. Te odio, lo sabes, ¿verdad? Te odio. Danny sintió que le invadía un ataque de justa indignación. ¿Qué demonios era eso? A plena luz del día, sin amedrentarse por intentar matar a un hombre. En opinión del vagabundo, eso era pura anarquía. Aléjate de la chica, bastardo, gritó Whitmore al canalla, mientras salía abiertamente de su escondite. Y comenzó a pisar sin ambajes al canalla. Se dio la vuelta y miró rápidamente al vagabundo de pies a cabeza y solo lanzó en tono áspero. Tío, es mejor que te vayas, no tiene nada que ver contigo, no es tu pelea. Danny no se echó atrás. El vagabundo hizo sonar suavemente su silbato, y de entre los arbustos salió Chuck, que había estado al acecho y esperando la orden de su amo, ladrándole al canalla. «Mierda», exclamó sorprendido el hombre y soltó a la chica de su agarre. Ella chilló con fuerza, agitó los brazos e inmediatamente cayó al pantano. «No», gritó, ahogándose en el agua fangosa y el lodo. «Por favor, ayúdenme, sálvenme». La pobre mujer se tambaleaba en el fango verde, agitando desesperadamente las manos sobre el agua. El bribón, maldiciendo al perro aferrado a su brazo, se lo quitó de encima de alguna manera y se precipitó bruscamente hacia su todoterreno. La mirada severa de Danny le acompañó a la salida. «Oh, no, no te saldrás con la tuya, bastardo», murmuró para sí el vagabundo. Agarró una enorme roca que había caído a un paso de su pie. Danny la lanzó con un movimiento preciso hacia el caro coche. Su conductor ya estaba arrancando el motor, con la intención de huir de la escena del crimen casi consumado. Cuando recibió un fuerte golpe en el maletero del coche con una roca en la carretera. «¡Gilipollas!», le gritó Danny al hombre, al tiempo que se daba la vuelta para tratar de evaluar los daños causados a su propiedad. Danny siempre había sido preciso, incluso cuando él y sus amigos jugaban al nifebal de niños, siempre daba en el blanco exacto. Ahora, había una impresionante y profunda abolladura en el maletero del coche, y la luz trasera izquierda estaba hecha añicos. El conductor del asesino se señaló la sien con el dedo, diciendo, «Estás mal de la cabeza», pero no tenía ganas de averiguarlo. El desconocido aceleró con todas sus fuerzas y salió a toda velocidad del bosque. Chuck ya había intentado salvar a la chica del pantano. El perro se acercó todo lo que pudo al agua, agarró con los dientes el borde de su capa y tiró de la pobre chica hasta la orilla. Danny tampoco perdió tiempo en alcanzar a la víctima y entregarle el largo palo que había estado utilizando para buscar setas y cristalería esparcida por la hierba. La chica se agarró a la rama con la mano libre, con la otra intentaba débilmente remar, ayudando al perro a tirar de ella. Finalmente, con gran dificultad, Danny y el perro consiguieron arrastrar a la chica hasta la orilla. El vagabundo y la rubia empapada yacían en la orilla, intentando recuperar el aliento mientras Chuck, ladrando, daba vueltas a su alrededor. «Calla, calla, Chuck. Ya está bien, cálmate», le dijo el vagabundo. Miró a la chica de reojo mientras lo hacía. Más de una vez Danny había oído historias truculentas en la televisión sobre cómo maridos codiciosos intentaban deshacerse de sus ricas esposas de aquella manera tan salvaje, atrayéndolas al bosque para luego arreglárselas supuestamente en un accidente. Seguramente lo mismo debió de ocurrir aquí. «Gracias». La rubia se lo agradeció sinceramente, y ahora que había recuperado un poco la cordura. «Si no fuera por ti y tu maravilloso perro, estaría en el fondo de este pantano alimentando sanguijuelas». La chica palideció y se ajustó el cuello de la blusa mojada,
recordando obviamente el odio con que la miraba el bastardo. Estaba temblando, pensó Danny, tan temblorosa por el estrés y la hipotermia de haber estado tanto tiempo en el agua. De nada. Acaba de contestarle. Chuck y yo caminamos por aquí todo el tiempo, es una suerte que te escuchara primero. Me hizo saber enseguida en qué dirección debía ir. La chica lo miró fijamente a los ojos y luego le tendió su frágil mano. Me llamo Claire. Chuck, eres una maravilla, no un perro, dijo, volviéndose hacia el perro. El perro corrió encantado hacia la niña y le acarició el cuello con su húmedo y frío hocico. Claire se rió y acarició el pelaje sedoso del peludo Salvador. ¿Danny? El vagabundo se presentó brevemente. Luego estrechó suavemente la mano de Claire y se fijó en la fina banda de una alianza de oro en su dedo anular. La mirada del vagabundo sobre la joya no pasó desapercibida para la chica, así que habló rápidamente. Ese hombre aterrador del que me salvaste, Danny, es mi marido, explicó Claire. Hace poco me enteré de que tenía una amante, por supuesto que me disgusté mucho, pero también me enfadé. Iba a casarse con ella, el muy cabrón. Una sombra de ira, dolor y resentimiento recorrió el rostro de Claire. Él y yo llevábamos casados casi 3 años, y ahora esto. Claire hizo girar involuntariamente el anillo como si le costara recordarlo. Tuvimos una gran pelea hace una semana, pero fue por su culpa. No solo había decidido empezar una nueva vida con esa fulana, sino que quería parte de mi dinero para él. Danny la miró comprensivo, su teoría parecía empezar a demostrarse. Sí, realmente soy muy rica, asintió Claire, captando su mirada. Y, por supuesto, no iba a apadrinarlo. Le dije que mis abogados harían todo lo posible para que no solo se quedara sin un céntimo después del divorcio, sino que no podría conseguir trabajo en ningún sitio decente, dormiría en la calle. Y ya ves cómo decidió quedarse con mi herencia por encima de mi cadáver. En ese momento las lágrimas rodaron por las mejillas de la chica, él en ese momento me juró hace 3 días que había roto con ella, secándose los ojos con el puño, dijo. Él le dijo, vamos, Claire, vamos a compensarte. Admitió que se había equivocado. Esta relación aparte fue un gran error. Pensé que estaba realmente asustado por las consecuencias y decidió usar la cabeza, entrar en razón. Me invitó al picnic y luego lo viste por ti misma. Claire se estremeció y sollozó, a punto de echarse a llorar. Tu situación no es fácil, convino Danny, y se frotó la barbilla barbuda pensativo. Y fui una tonta por emocionarme tanto. Se dio una patada a sí misma. Solo cuando nos adentramos en medio de la nada me di cuenta de que no habría picnic. No sé qué le pasó. Claire suspiró apenada, nunca lo había visto así, parecía haberse vuelto loco. Danny miró a Claire con sincera simpatía, pero no sabía qué más podía hacer para ayudarla. De repente, Claire lo miró con extrañeza, y luego dijo, «Sabes, Danny, eres un hombre muy bueno, no he conocido a nadie como tú en mucho tiempo. No solo me has salvado la vida, sino que por fin me has abierto los ojos a mi hombre. Oh, va a estar en problemas cuando vuelva». Claire entrecerró ligeramente sus ojos azules y luego, como si hubiera cambiado a un clic, dijo alegremente. «Escucha, ¿puedes escribirme tus datos? ¿Tienes papel y boli?» Danny la miró inquisitivamente. «¿A qué viene eso?» «Quiero darle las gracias», contestó la chica, sin avergonzarse lo más mínimo. «Tengo en el garaje un flamante Lexus de mi difunto padre, ni siquiera tuvo tiempo de conducirlo, y a mí no me gustan los coches tan grandes, no me convienen, así que quiero cederte este Lexus». Danny no creyó inmediatamente lo que estaba oyendo. «Vaya. Es todo lo que pudo decir». «No lo estés, Claire. No te salvé por una recompensa, solo intentaba ser humana, por así decirlo». Pero la joven rica negó con la cabeza. «Así es, tú y Chuck me salvasteis, y nunca olvido la amabilidad. Escríbeme tus datos, y mañana ven a la notaría central, ¿sabes dónde está? Las columnas verdes también están allí». Danny asintió en silencio. «Da tu nombre a George Rader, el notario,
y él te dará la escritura de donación. Intentaré que el papeleo esté listo esta noche, para que mañana puedas sacar el coche del garaje. Claire se puso lentamente en pie y Danny pisó fuerte. Asombrado por la generosidad de la chica, no sabía con qué palabras agradecérselo. ¿Puedo preguntarte algo más?, le preguntó Claire. ¿Puedes acompañarme a la parada del autobús? Sigo mojado como una nutria. Si me pierdo, me temo que todos tus esfuerzos serán en vano. Danny y el perro acompañaron a Claire hasta la parada y la subieron al autobús que la llevaría a la ciudad. Antes de hacerlo, el joven vagabundo anotó todos sus datos en un papel que había arrancado de un viejo cuaderno que siempre llevaba en la mochila por si acaso. Tras esto se despidieron, y Claire se marchó, dejando a Danny con un agradable asombro e impaciencia. Danny pasó el resto del día ligeramente excitado. Pensar que tendría un Lexus de verdad, qué regalo más regio, pensó para sí, y sintió como si ruiseñores cantaran en su alma en ese momento. El corazón del joven empezó a latir más deprisa. Cada vez que imaginaba la nueva vida que sin duda comenzaría para él con la llegada de este lujoso coche. «Venderemos este Lexus», le dijo a Chuck mientras pelaba patatas, que iba a hervir para cenar esa noche, y compraremos una casita con el dinero, en algún lugar del campo, para que nos salga más barato. Chuck miró al dueño con sus inteligentes ojos negros y aulló finamente, diciendo que era una buena idea, que la aprobaba. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, preguntó Danny con una sonrisa soñadora en la cara. Que aún nos sobrará dinero para un simple coche de algún tipo. El tipo suspiró dulcemente y puso las patatas en una olla con agua. Taxiaremos contigo, ganaremos dinero y nos sentiremos como personas de verdad, ¿verdad, Chuck? El perro ladró alegremente 2 veces, lo que en lenguaje canino seguramente significaba: así es, está haciendo lo correcto, amo. Danny asintió feliz a su perro, y cuando cenaron y llegó la hora de irse a la cama no pudo dormir en mucho tiempo. El joven no podía esperar hasta mañana para ir al notario y ver con sus propios ojos la recompensa que le habían prometido. El chico se pasó toda la noche imaginándose acariciando la superficie reluciente y perfectamente limpia del Lexus y metiéndose en aquel interior de cuero. Dios, sí, otras pobres almas como yo se morirían de envidia cuando se enteraran. Danny soñaba con entusiasmo. Pensar en el milagro que me había ocurrido. El vagabundo solo se durmió por la mañana, pero no por mucho tiempo. En su sueño ya estaba viviendo en una bonita casa grande y conduciendo un coche de buena calidad, trabajando como taxista y ganando tanto dinero al mes como nunca antes había imaginado. Apenas esperó a que dieran las 10, que era la hora a la que empezaba la notaría. Danny voló hasta allí como si literalmente le hubieran brotado alas a la espalda. Nunca se había sentido tan cerca de empezar una nueva vida. Al joven le parecía que solo el umbral de la oficina le separaba de la existencia humana normal. ¿Dios? Diré mi nombre y tendré el coche en mis manos, pensó Danny mientras se acercaba a los pilares verdes de los que le había hablado Claire. Pero no pudo entrar. En cuanto entró en el espacioso vestíbulo del edificio, Danny se topó de inmediato con un guardia alto e hinchado, cuyo traje parecía a punto de reventar al mero movimiento descuidado de su portador. El grandullón miró a Danny con una dureza que no prometía nada bueno al vagabundo. ¿A dónde cree que va, señor?, le preguntó el guardia con severidad. ¿Seguro que no se equivoca? El albergue para indigentes está calle abajo a la izquierda. Danny lo miró, pues el hombretón era casi una cabeza más alto que él. No lo entiende, tengo una cita, trató de explicarle. Tengo que ver a George Rader, el notario. Hoy tengo que conseguir un poder notarial para mi coche Lexus. El guardia se quedó mirando al extraño visitante durante unos segundos, y luego soltó una carcajada de sorpresa, de tal manera que incluso tuvo que secarse las lágrimas de la risa. ¿Lo dice en serio?, le preguntó el guardia. ¿Un Lexus para ti, por qué no un Lamborghini o un Ferrari al menos? Danny se sintió increíblemente molesto y humillado. Obviamente, el estúpido deportista no tenía ni idea de que un accidente tan feliz pudiera ocurrirle a un simple vagabundo. ¿Puedes llevarme con Rader?, volvió a preguntarle Whitmore, pero con más insistencia. Si no me crees, pregúntale a George Rader, él te lo confirmará.
Se supone que se me atribuye el Lexus, y no tiene absolutamente nada de gracioso. Danny sintió que se hervía por dentro. Qué actitud tan horrible hacia la gente en este lugar aparentemente tan prestigioso y conocido por toda la gente del pueblo. Sin embargo, el vagabundo no perdió su determinación, aunque sus nervios empezaban a ceder poco a poco. ¿Qué derecho tienes a hablarme así? Danny no podía soportarlo. Tengo tantos motivos para estar aquí como cualquiera de sus otros clientes. Los ojos del guardia brillaron con desprecio y evidente sarcasmo. Nuestros clientes de los que hablas van todos trajeados y con la cartera llena. Dijo el guardia con una sonrisa desagradable, pero no servimos a ningún indigente de la calle. Así que será mejor que se largue de aquí antes de que llame a la policía. ¿O quiere esperar a la policía en nuestra trastienda en pose de pretzel? El hombretón no mentía, a juzgar por la forma en que sus grandes nudillos crujían amenazadoramente en sus manos. Danny se dio cuenta de que simplemente no se le permitiría ver al notario y estaba listo para empezar a irrumpir en su oficina con una pelea. Pretendiendo marcharse, el hombre aprovechó el momento y rápidamente se deslizó bajo el brazo del alto guardia. Un segundo más y Danny estaba casi en las escaleras que conducían al segundo piso cuando sintió que alguien le empujaba el brazo por la espalda, haciendo que el vagabundo se agachara con un dolor insoportable en el codo y el hombro. Parece que no entiendes nada de sentido común, ¿verdad?, le gritó el guardia al oído. Pero Danny solo gritó lo más fuerte que pudo. «Déjame ir, ¿cómo puedes hacerle esto a la gente? Tengo que recuperar mi Lexus». El joven estaba a punto de llorar, estaba tan dolido y ofendido. En ese momento, un majestuoso anciano de unos 60 años bajó las escaleras hacia ellos. Era el notario jefe de la oficina local, que se ocupaba de la mayoría de los casos más caros de la empresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mientras observaba cómo el portero sujetaba al vagabundo llorón con su agarre de acero. «Sí, ahí hay un bulto de la montaña», dijo el grandullón con rudeza, señalando a Danny con la cabeza, exigiéndole algún tipo de radar, diciendo que se supone que tiene que conseguirle coches. El notario hizo una seña al guardia, que de mala gana dejó marchar al vagabundo. «Joven, ¿qué demonios estás haciendo?», le preguntó a Danny. «No tenemos ningún empleado llamado Rader, ¿y qué clase de coche es este? ¿Está usted borracho?». Danny lo miró con una última mirada esperanzada. «Pero, ¿cómo podía ser?». Habló despacio, con los ojos llenos de lágrimas. «Ayer la novia de Claire tenía que darme el Lexus por ayudarla en el bosque. Me dijo que debía ir a un notario llamado Rader, que hizo la escritura del Lexus por mí. Me dijo que solo tenía que entrar, identificarme y me darían los documentos del coche y luego el coche en sí». El notario le miró con mudo asombro. «Pero te digo que es un psicópata total». El guardia no pudo evitar el insulto. «Déjame llamar a la policía, y se ocuparán de él rápidamente. Le darán el Lexus y el Peugeot, y todo lo demás». Pero el hombre del traje de negocios se limitó a negar con la cabeza. «No, Harris, espera». «Mira», se volvió hacia Danny. «No sé a quién has ayudado o quién te lo ha prometido o qué, pero te juro que si tuviéramos un notario de los Raiders trabajando para nosotros y se nos indicara que tenemos los papeles del coche listos para ti, te dejaríamos pasar sin rechistar, te lo juro. Valoramos nuestra reputación», pero el notario sacudió las manos y miró con tristeza al joven vagabundo. «Nadie nos pidió que hiciéramos esto, no había ningún Lexus, comprenda. Lo siento, pero me temo que si lo que dice es cierto, le acaban de engañar». Fue como si algo se rompiera dentro de Danny, y solo ahora se dio cuenta de que había sido engañado de la manera más descarada y desmedida. «Lo siento», susurró en voz baja. «Debo de haberme equivocado de verdad. Será mejor que me vaya». «Buenos días, ciudadano». El notario asintió con calma, mirando a Danny con sincera simpatía. Por desgracia, había visto muchas veces cómo engañaban cruelmente a las personas que se encontraban por debajo de la línea de la vida humana normal, así que era muy consciente de lo que Danny estaba pasando. El chico, por su parte, caminaba lentamente por la calle y pensaba en su poco envidiable situación. ¿Por qué esa Claire tenía que engañarle tan mezquinamente?
Él le había salvado la vida. Ella se rió de él, y eso fue todo. ¿Qué clase de personas son? ¿Por qué sus corazones eran tan pétreos? Danny no tenía respuesta a estas preguntas, pero estaba muy decepcionado y molesto por lo que había sucedido. Sentado en un banco cerca del centro comercial, Danny apoyó la cabeza y cerró los ojos con fuerza durante unos segundos, tratando de hacer frente a los sentimientos de tristeza que le invadían en ese momento. Todos los sueños que había construido con tanto esmero el día anterior se esfumaron como el humo en unos instantes. Qué difícil sería para él volver a su vida de siempre ahora que había perdido la oportunidad de un futuro mucho mejor y más feliz. Demasiado para el Lexus, tonto ingenuo. Se reprendió Danny, recordando su propio pasado. Había crecido en una familia de alcohólicos hasta los 5 años. Su madre y su padre bebían de la mañana a la noche, de modo que no se acordaban de sí mismos y no podían cuidar de su hijo pequeño. Gracias a Dios, a veces venían vecinos amables y se llevaban al niño a su casa, para que no viera tanta borrachera y libertinaje. Y entonces se produjo un terrible incendio en su apartamento, todo ardió hasta los cimientos, tanto los padres de Danny como sus 2 compañeros de borrachera murieron quemados vivos. Los bomberos determinaron entonces que la causa del incendio había sido una trivial colilla de cigarrillo que el padre del chico se había olvidado de apagar, y se había quedado dormido con ella. Después de eso, el niño fue enviado a un orfanato. Danny creció en el orfanato hasta su mayoría de edad, y durante todo ese tiempo no pudo reconciliarse con la dura disciplina de la parroquia. Los otros niños no le querían mucho, e intentaban hacerle daño cada vez que podían. Era porque Danny había crecido muy justo y no soportaba la codicia y la crueldad humanas. Danny se escapaba a menudo y se pasaba horas vagando por la ciudad, soñando con cómo cambiaría su vida cuando por fin pudiera abandonar esos muros lúgubres y sombríos. Después del orfanato, sin embargo, nunca fue capaz de rehacer su vida de forma humana. Hasta pasados los 20 años siguió dando tumbos, intentando encontrar un trabajo y asentarse en la sociedad, y entonces, el joven ni siquiera se dio cuenta de cómo se hizo adicto al alcohol. Al principio empezó a beber con un par de amigos al azar. Y resultaron ser agentes inmobiliarios negros. Un día Danny se despertó en algún granero lejos de la ciudad, y cuando llegó a casa con gran dificultad descubrió que había dado su apartamento a sus nuevos amigos, y para nada. Estaba claro que habían drogado a Danny, de modo que ni siquiera recordaba cómo había firmado los documentos. Los amigos de la inmobiliaria cambiaron rápidamente las cerraduras y se negaron a que Danny volviera a entrar, advirtiéndole que prefería salir de aquí ahora por su propio pie a encontrarse de repente en una silla de ruedas más tarde. Danny se enfadó muchísimo al principio y acudió a la policía, con la esperanza de arreglar las cosas, recuperar su piso y meter a esos cabrones entre rejas para siempre, pero no hubo suerte. El tipo no sabía que los propios funcionarios locales estaban compinchados con los agentes inmobiliarios, así que ayudarles simplemente no era rentable. Una vez en la calle, Danny vagó durante mucho tiempo, durmiendo tanto a la intemperie como en refugios para indigentes de corta duración, en general, allí donde la vida le obligaba. Sorprendentemente, los demás vagabundos se tomaron a Danny con mucha calma. Nadie le oprimía ni le exigía que se fuera de su territorio. Así que el chico vivió en la condición de vagabundo durante varios años, cambiando constantemente de lugar de residencia. Recientemente se había instalado en el sótano de un edificio de apartamentos no lejos del bosque. Aquí se hizo una especie de apartamento y vivió en él con éxito y en silencio, sin ser revoltoso ni llamar la atención de los lugareños. Sentado ahora en el banco, preocupado por sus esperanzas truncadas, Danny pensó involuntariamente en lo bueno que sería emborracharse, para quitarse esta tristeza y añoranza. Pero no tenía dinero para un buen coñac, y beber coñac malo significaba despedirse de su salud, cosa que el joven no deseaba en absoluto. Poco a poco Danny se fue enfadando más y quiso vengarse, pero ¿de quién? No a sí mismo por su propia estupidez y credulidad. Mirando alrededor del aparcamiento frente al centro comercial, el vagabundo ni siquiera creyó inmediatamente en su suerte. El caso era que en una de las plazas estaba el mismo todoterreno en el que había entrado el bastardo del pantano. Danny pudo darse cuenta por la abolladura que había quedado en el maletero y el faro roto, que no había tenido tiempo de arreglar de un día para otro.
El vagabundo también recordaba bien la matrícula. Ahí va el coche de ese cabrón. Bueno, ahora descubriremos quién era esa chica y por qué he tenido que sufrir semejante humillación hoy por culpa de los juegos de estos ricachones. Pensó Danny mientras buscaba al dueño del todoterreno. Estos ricos son demasiado ricos para jugar con la gente como si fueran juguetes. Pero no importa, le haré responder por todo. Unos minutos más tarde el joven salió del centro comercial y se dirigió a su coche. Danny ya se había escondido detrás del coche y estaba al acecho del granuja. Cuando el dueño del coche pulsó el botón de la alarma para abrirlo, el vagabundo saltó de su escondite como un lince silencioso y agarró al conductor por el cuello de su chaqueta de cuero. «No esperabas verme aquí, ¿verdad, cabrón?», preguntó Danny regodeándose al mayor. Y se aferró a él como una tenaza. Le pareció que la ira, un sentimiento de injusticia, estaba a punto de inundarlo. «¿Qué te pasa? ¿Qué quieres de mí, tío?», exclamó el conductor del todoterreno, tratando de apartarlo. Pero esta vez el joven vagabundo estaba decidido a llegar hasta el final. «Necesito saber a quién intentaste ahogar en ese pantano. ¿Quién era la chica? ¿Tu mujer o solo una amante, con la que tanto te diviertes y luego engañas a simplones como yo?». El tipo le miró con cara de incomprensión. «¿Estás loco? ¿De qué estás hablando? ¿Qué esposa? ¿Qué amante? Déjame salir de aquí, por el amor de Dios. Hablemos normalmente». Pero Danny no podía parar, solo apretaba más fuerte el cuello del mayor con sus manos, que ya había alcanzado. «Si no me lo dices, iré a la policía y se lo contaré todo», dijo Danny. Y sintió que el conductor intentaba aflojar el agarre sobre su garganta. «No se siente bien, ¿verdad? ¿Te duele? No me dolió cuando ese guardia me agarró. No me dolió cuando todos mis sueños se derrumbaron por culpa de ustedes, dos asquerosos ricachones. Puede que los polis no me crean, pero te desangrarán durante el interrogatorio, y luego te encontrarán algo de todos modos. Seguro que un cabrón como tú tiene un montón de esqueletos en el armario». En el mismo segundo, Danny soltó bruscamente al mayor de sus manos, y el conductor del todoterreno se sentó lentamente sobre el asfalto del aparcamiento, tragando aire con la boca abierta como un pez. Estaba aterrorizado, pero no tanto como para salir corriendo y abandonar su caro coche. «Bueno, reuniendo lentamente sus fuerzas», dijo el mayor, «eres un hombre desesperado». Un minuto después, el tipo explicó. «Así que también se divorció de ti». Miró a Danny con tristeza en los ojos. «Bueno, supongo que tendré que decírtelo después de todo. Vamos a sentarnos en mi coche. Va a ser una larga historia». Danny no quería subir al todoterreno, pero no tenía muchas opciones. «No te preocupes, no te haré nada», con una sonrisa triste, le tranquilizó el mayor. «Solo tengo que ir a un sitio más, así que te lo contaré todo por el camino». Mientras el enorme coche salía del aparcamiento y rodaba suavemente por la ancha carretera, el joven, que resultó ser Andrew Brophy, comenzó su infeliz relato. «No llevé a esa zorra a ese pantano por nada», dijo Andrew con cautela. «Claire vino a nuestra casa hace año y medio, vino a una entrevista de trabajo como una especie de criada. Era tan guapa, amable y modesta que, por supuesto, mi hermano y yo la acogimos. Ethan es 2 años menor que yo. Así que se fijó en Claire enseguida. Era como si lo estuviera esperando. Cuando se mudó, empezó a mirarnos a mi hermano y a mí, y luego Ethan y ella empezaron a tener una aventura». Andrew agarró con fuerza el volante antes de continuar. Había una rabia sin igual en su rostro. «Supe enseguida que algo no iba bien aquí. Seguí intentando decirle a mi hermano que no debías meterte con ella. No sé, a veces pienso que lo tiene hechizado con sus encantos femeninos». El joven ricachón guardó silencio un rato y luego volvió a hablar. Danny pudo ver que le estaba costando lidiar con sus propios sentimientos. «Mi hermano y yo crecimos sin padres. Nuestra madre murió al dar a luz, y mi padre solo tuvo tiempo de sacarnos adelante. Yo tenía 21 años y Ethan 19 cuando mi padre murió, de un ataque al corazón.
El rostro de Andrew se ensombreció aún más. Nos había traspasado el negocio, y a él le había ido igual de mal. Así que Claire no es la rica heredera que me dijo que era, aclaró Danny. Andrew sonrió con tristeza. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se refiere? El vagabundo no lo entendía. Desde que ella y Ethan empezaron a salir, explicó Andrew, es como si hubieran sustituido a mi hermano. Sospecho que ella ha estado tratando de echármelo encima, discretamente. Empezamos a pelearnos específicamente, sobre todo por Claire. Mi hermano me dijo que yo no entendía nada, que nunca había experimentado sentimientos así, que no sabía lo que era el verdadero amor. Danny se limitó a asentir comprensivamente. Parece que le metieron esas palabras en la cabeza. ¿De qué estoy hablando?, exclamó Andrew, pero eso fue solo el principio, pues resultó que Ethan había empezado a beber y a jugar a las cartas, y al principio los dos solo jugábamos por diversión, pero al póker y cosas así. Y entonces descubrí que llevaba 3 meses perdiendo todo nuestro dinero en un casino clandestino. Y Claire fue la que le animó a hacerlo todo. Casi perdemos el negocio familiar por sus deudas, pero nos libramos. Cuando se detuvieron en un semáforo, Andrew se cubrió durante 1 minuto la cara con las manos, como si tratara de ahuyentar recuerdos difíciles. Ethan se las había arreglado para casarse con el bastardo y ponerla en nuestra mansión familiar, así que definitivamente ahora tenía algo de su dinero. Ella presumía, diciendo que su hermano había conseguido incluir su testamento. El semáforo se puso en verde y siguieron conduciendo. Andrew se acercaba al trágico final de su historia. Hacía 1 mes que Ethan había muerto, fallecido en un accidente de coche mientras conducía borracho desde aquel maldito casino. No es difícil adivinar quién lo puso a ello. Claire quiso huir cuando se convirtió en una viuda rica, pero yo la atrapé y la llevé a aquellos bosques. El hombre miró pensativo a lo lejos. Confieso que hubo un momento en que estuve a punto de ahogarla en un ataque de rabia. La odio por lo que le hizo a mi familia, y sin embargo, no pude. Danny, no soy una asesina. Mirando a mi nuevo conocido, dijo Andrew, solo quería asustarla para que no volviera a hacer algo así. ¿Comprendes? El vagabundo asintió con simpatía. No pasa nada, Andrew. Gracias por contármelo. Ahora por lo menos entiendo quién es esta chica y por qué me ha hecho esto. El hombre rico rió amargamente. Salvo que aún así huyó, y ahora quién sabe, quizá esté buscando una nueva víctima. ¿Cuántos tontos ricos como mi hermano y yo hay? Debería haberla echado entonces, pero no tenía ni idea de que tras su inocente exterior se escondía un monstruo de sangre fría. Danny sintió verdadera empatía por el hombre rico. A pesar de que hacía solo media hora él mismo estaba dispuesto a estrangularlo. Andrew le caía bien. El vagabundo vio que el joven hombre de negocios era sincero con él, y que el propio Danny no era más que una víctima de las disputas de otras personas, un personaje cualquiera en esta historia triste y un tanto lúgubre. De hecho, no había nada por lo que pudiera sentirse ofendido. Andrew miró al vagabundo más de cerca y se dio cuenta de que Danny y él tenían casi la misma edad. El hombre rico se sentía muy incómodo por haber hecho que Danny se preocupara tanto por él y por esa cosa de Claire, así que se ofreció. Mira, Danny, no puedo prometerte un Lexus, yo tampoco tengo uno, pero si quieres, puedes quedarte en mi finca, en las dependencias de la servidumbre. Realmente necesito un jardinero ahora mismo, ya sabes, uno que pueda podar los árboles del jardín y limpiar el patio. Te pagaré bien por hora, y si no te parece ofensivo, eres bienvenido. El vagabundo se lo pensó un momento y luego aceptó. ¿Por qué no? Teníamos un pequeño jardín en el orfanato, yo solía trabajar en él, creo que podré arreglármelas en tu jardín. Andrew se alegró de que Danny aceptara su oferta, así que ordenó a sus ayudantes que ayudaran al vagabundo a trasladar sus cosas a la mansión al día siguiente. Chuck se mudó siguiendo a su amo. El antiguo vagabundo pidió permiso para construir una bonita perrera para el perro. Y el hombre rico accedió riendo. Genial. ¿También me has traído un perro guardián? Bien hecho, Danny. Ahora estoy completamente seguro de que ningún ladrón entrará en mi casa.
Chuck, en respuesta a las palabras de Andrew, orgulloso y un poco avergonzado, ladró. No lo dudes, puedo hacer más que eso. Era el segundo mes desde que Danny trabajaba como jardinero en la mansión Brophy. Ya estaba acostumbrado a levantarse todas las mañanas a las 6 y a tomar a primera hora el aromático café caliente que preparaba para todos los empleados la cocinera jefe de la casa, Elizabeth Hudson. El joven realizaba sus tareas con diligencia y se aseguraba de que el floreciente jardín del hombre rico siguiera así en su mayor parte. Danny disfrutaba manipulando las plantas y la tierra. Sentía una especie de paz en ello, cuya naturaleza no podía explicar del todo. Lo único que sabía era que su vida empezaba a mejorar. Y por primera vez en años, Danny pensó que tal vez no todo estaba perdido para él. Andrew trabajaba las 24 horas del día, volviendo a casa solo a última hora de la tarde, y a veces incluso por la noche y en su despacho. Danny solo podía admirar tan fenomenal capacidad de trabajo del empresario. Él mismo no sabía nada de este negocio. A veces Irene, la prometida de Andrew, venía a visitarles. La chica trabajaba con él en la misma empresa y era muy amable y decente. El jardinero tuvo tiempo de darse cuenta, el empresario la quería mucho, sus sentimientos no eran diferentes, pero la forma en que él y Andrew se miraban, le decía mucho a Danny sobre la verdadera naturaleza de su relación. El propio Danny casi siempre había sido soltero. En su juventud había intentado salir con chicas, pero todas querían algo increíble, vívido de él, y ¿qué podía ofrecer un joven huérfano que acababa de graduarse en el orfanato? Salvo paseos por el parque y helados, pero eso se consideraba infantil y frívolo a los ojos de aquellas bellezas. Un día Danny tuvo que ir al pueblo a por unas herramientas de jardinería, y allí, sentado en un pequeño comedor, se fijó de repente en una cara familiar tras el cristal de la calle que le puso los pelos de punta. «Hola, Salvador». Claire sonrió a modo de saludo cuando Danny salió a su encuentro. «¿Cómo has estado? Escuché que conseguiste un trabajo con Andrew. No es un mal paso en tu carrera». «¿Qué desea?», la interrumpió bruscamente el jardinero. «¿No te basta con haberme engañado la última vez? ¿O has venido a reírte otra vez?». Danny miró a la chica con severidad, sin la menor sombra de sonrisa en el rostro. Claire sonreía y parecía feliz, pero en sus ojos el hombre sabía que tramaba algo y que había aparecido frente a este café por alguna razón. «¿Por qué sigues enfadado conmigo por lo del coche?». «Deberías estarlo, realmente te habría dado el Lexus si lo hubiera tenido, pero al menos te quedaba un día de vida con la esperanza de un futuro feliz». «¿Por qué me miras a mí?». «Tenía que escapar de alguna manera, así que me lo inventé todo. Especialmente porque no estaba mintiendo, realmente tengo dinero de mi difunto marido. Excepto que se acaba muy, muy rápido». Danny sacudió lentamente la cabeza. «No puedo creer que me enamorara de tu aspecto como una tonta. Andrew me contó todo sobre ti. Tú, Claire, eres una auténtica serpiente, y sin aceite en el alma». El bello rostro de la muchacha adoptó una expresión agria. «Por favor, escucha a Andrew, él te dirá mucho más sobre mí. No es mi culpa que Ethan estuviera borracho como una cuba. Si hubiera mantenido la compostura, aún estaría vivo». «Dios mío, eres una actriz nata». Danny se dio cuenta. «¿Es por eso que el hermano Andrew se enamoró de ti?». «Puedes interpretar cualquier emoción que se te antoje». Claire agitó las pestañas y sonrió ampliamente. «Gracias. Me alegro de conocer a alguien que aprecia tu talento». Entonces su rostro se puso serio y dijo: «Te diré algo, Danny, sé que empezamos mal, pero puedo compensarte. Puedo darte tanto dinero que no tendrás que trabajar el resto de tu vida, te haré rico si quieres, necesito tu ayuda, no puedo prescindir de ti». Danny se alarmó de inmediato, pero por si acaso, aclaró: «¿Por qué esa generosidad repentina? ¿Quieres algo de mí otra vez?». Claire le puso la mano en el hombro y le dijo confidencialmente al oído: «Verás, Andrew cambió todas las cerraduras de la casa y ahora no puedo entrar en su mansión. Ayúdame a entrar en la mansión, yo te diré cuándo, y tú me dejas entrar por la puerta de atrás. Solo tomará 1 minuto o 2.
Te daré un porcentaje gordo de lo que consiga por algunos de los documentos que guarda en su caja fuerte. Danny se apartó bruscamente de la chica. Sus ojos estaban llenos de justa ira. «Que te jodan», le dijo Danny enfadado. «¿También estás intentando tenderme una trampa? No fue suficiente tenderme una trampa una vez, y quieres más». El ex vagabundo sintió que empezaba a temblar de rabia. «Y si hubiera sabido antes quién eras, nunca habría creído que Andrew se apiadó de ti y no te ahogó en aquel pantano. Porque hasta a mí me cuesta controlarme ahora, o te habría pegado fuerte, te lo juro». «Qué grosera», dijo Claire desdeñosa. «Creía que eras más lista, pero eres igual que los demás, bailando al son de ese imbécil rico, dispuesta a venderte a él por unos centavos». Danny no vio ninguna razón para continuar la conversación. El hombre se dio la vuelta en silencio y se apresuró a regresar a la parada del autobús, de donde estaba a punto de salir el transporte que iba al pueblo de Cottage, donde vivía Andrew. Cuando el jardinero miró hacia atrás un rato después, Claire ya no estaba cerca del café. «¡Qué cabrón!». Danny no dejaba de resentirse, había perdido la conciencia al ofrecerme semejante cosa. Desafortunadamente, el hombre no sabía que Claire, siendo realmente una buena actriz, solo fingía que no le importaba el insulto de Danny. De hecho, la chica le guardaba un gran rencor y no tenía intención de echarse atrás en su plan original, robar en casa de Andrew. Lo único que lamentaba un poco era que ahora tendría que actuar con mucha más dureza. En el ajetreo del trabajo, Danny de alguna manera se enredó y se olvidó de contarle a Andrew sobre su encuentro con el ladrón, y luego pensó que el joven empresario no necesitaba saberlo, solo se molestaría, diciendo que había cambiado las cerraduras de todos modos, por lo que nada malo podría suceder. Qué equivocado estaba Danny. Solo un par de días después Claire adivinó el momento en que el hombre de negocios se iría de viaje de negocios a una ciudad vecina y la casa quedaría sin la supervisión del propietario. A altas horas de la noche, la chica irrumpió en la finca con sus cómplices. Durmieron a los guardias casi de inmediato, les inyectaron una dosis de somníferos de caballo y los musculosos hombres se durmieron como bebés. Vestidos completamente de negro, actuaron como los ladrones más profesionales de la casa. Al pasar por el patio, los delincuentes entraron directamente en la casa, pero en ese segundo un Chuck enfurecido les bloqueó el paso. El perro gruñó con fuerza y enseñó los dientes, impidiendo el paso de los villanos. Danny, que ese día había estado durmiendo en una pequeña tumbona a cielo abierto, se despertó de inmediato y, al ver a los huéspedes no invitados en su patio, se enzarzó de inmediato en una lucha desigual con los bandidos. 3 contra 2, Danny y Chuck lucharon contra Claire y sus dos cómplices, que peleaban con tanta habilidad que el jardinero llegó a preguntarse si aquellos tipos pertenecerían a una empresa de seguridad privada. Sin embargo, el jardinero reconoció a la chica casi de inmediato, por el pelo rubio que asomaba por su máscara oscura y el característico timbre agudo de su voz. Resultó que Claire tenía un título en karate y estaba lejos de ser tan débil como su frágil apariencia gritaba. Intentó darle una patada en la cabeza a Danny, pero este la esquivó, y en ese momento Chuck saltó justo encima de ella, tirando a la villana al suelo. Un momento después se oyó un débil chirrido en la oscuridad. «Chuck», gritó Danny con todas sus fuerzas, intentando quitarse a los dos grandullones de encima al mismo tiempo. Claire debía de haberle hecho algo a su perro, porque la silueta sin vida de su mascota de 4 patas asomaba entre la hierba. Inmediatamente se encendió una luz brillante en la casa, los fuertes gritos despertaron al ama de llaves, que tenía su propia habitación en la casa de los propietarios, y Kansten Summers llamó inmediatamente a la policía al ver lo que ocurría en su patio. «Mierda, vámonos», siseó Claire a sus compañeros, pero al final corrió hacia Danny y lo apuñaló en el costado con algo muy afilado en un rápido movimiento. «A las chicas no hay que hacerles daño, ¿no te has enterado? Pueden ser muy vengativas», le susurró, y luego desapareció fácilmente en la oscuridad. El jardinero, aturdido, no se dio cuenta inmediatamente de lo que le había ocurrido. Solo tuvo tiempo de llevarse la mano a la herida, pero la sangre ya había caído al suelo. «Chuck, ¿ayuda?». Danny resolló y cayó muerto al suelo. Varias criadas, una cocinera y un fontanero anciano salieron al patio a la vez. Estos últimos, al ver a Danny y a su perro tendidos en el suelo,
Llamaron inmediatamente a una ambulancia y a un veterinario. Afortunadamente, Chuck no estaba tan malherido, a diferencia de su valiente dueña, Claire, que solo consiguió acuchillar al perro con su largo y fino cuchillo en el esternón sin golpear ningún órgano vital. Se suponía que Chuck se recuperaría en unas semanas, así que Danny tenía cierta tranquilidad en ese sentido. El jardinero, en cambio, tenía mucho más de qué preocuparse. La chica había conseguido clavar las cuchillas tan profundamente que atravesaron el riñón derecho del hombre. Además, el ex vagabundo había perdido demasiada sangre, había que operarlo urgentemente para trasplantarle un órgano de un donante y hacerle 2 transfusiones de sangre. Cuando Andrew fue informado de ello, cogió inmediatamente el primer vuelo a casa y corrió al hospital. Tras enterarse de que a su fiel jardinero solo le quedaban unas horas de vida y de que los centros de donantes, como por casualidad, estaban ahora completamente vacíos, el empresario accedió sin pensárselo 2 veces a donarle su propio riñón. Hasta ese momento, el ama de llaves consiguió decirle al joven rico que unos ladrones habían asaltado su casa. Sin embargo, Danny y Chuck les dieron tal pelea que huyeron de su patio, mostrando sus talones. Y todos los objetos de valor, incluidos los importantísimos documentos de Andrew, quedaron guardados en la caja fuerte. Este tipo no solo ha salvado mi reputación, sino toda mi fortuna y mis negocios, pensó Andrew en aquel momento, preparándose para la operación. Con un riñón viviré, pero si le dejo morir, no podré vivir ni un solo día en paz. La operación de trasplante de órganos y la transfusión de sangre fueron un éxito. El riñón del donante había arraigado perfectamente en el cuerpo de Danny. Sin embargo, cuando Andrew recobró el conocimiento en su habitación, un par de horas después vio la cara de preocupación del médico frente a él. ¿Qué ha pasado?, preguntó débilmente Andrew. ¿Está bien, Danny? ¿Está vivo? Sí, el médico asintió. Andrew, no queríamos decírtelo de inmediato. Decidimos esperar unos días y volver a comprobarlo todo para asegurarnos de que los resultados fueran lo más objetivos posible. ¿De qué se trata? El empresario frunció el ceño. El médico se mordió los labios durante un rato antes de decidirse a darle una noticia realmente increíble. Verá, la cosa es que durante la operación resultó que usted y su jardinero. ¿Cómo? Vamos, díselo, le apuró el empresario. Resulta que tú y Danny Whitmore sois hermanos. Para ser precisos, sois gemelos. En su interior, el corazón de Andrew sintió como si se hubiera detenido durante unos breves instantes. No puede ser un error. ¿Cómo es posible? Pero el médico, por desgracia, no tenía respuesta a esa pregunta. Pero sí la tenía un viejo amigo de la familia y fiel compañero del padre de Andrew durante los últimos 30 años. Josh Wilson fue al hospital a ver al joven y se lo contó todo. Tu madre Beatrice murió al dar a luz, es cierto, pero ya después se llevaron a tu hermano pequeño del hospital. ¿Solo ahora me entero de esto? Andrew estaba enfadado, pero gemía de dolor. Las secuelas de la operación le estaban pasando factura. Desgraciadamente, tu padre me ordenó que guardara silencio al respecto y así lo hice toda mi vida, respondió el anciano empresario con un suspiro. Nunca lo habrías sabido de no ser por este incidente. Pero, ¿por qué nadie buscaba a mi hermano?, se preguntó Andrés. Su rastro se perdió casi inmediatamente después de su desaparición, explicó Wilson. Los rivales de su padre esperaban quedarse con el niño para poder criarlo y utilizarlo contra usted y su empresa en el futuro, pero eso lo supimos más tarde. En aquel momento, nadie habría pensado que podrían haber ideado un plan tan elaborado. ¿Y por qué? ¿Por qué mi hermano vivió la mayor parte de su vida en la calle?, preguntó Brophy con dureza. Nadie lo sabe. Con un encogimiento de hombros, respondió su compañero. Lo único que pudimos averiguar es que, en algún momento, los rivales habían cambiado de juego y el tema de tu hermano había perdido relevancia. Entonces, al parecer, simplemente vendieron al chico a una pareja sin hijos. Acabaron bebiendo y muriendo, y Danny terminó en un orfanato. Siento que haya sucedido así, el empresario sacudió la cabeza con simpatía. Espero que no me despida, ahora que sabe la verdad. Por supuesto,
Andrew no fue tan cruel y dejó marchar en paz al viejo amigo de la familia, pero se quedó de piedra al darse cuenta de que había tenido otro hermano todo el tiempo. Ethan había nacido más tarde, de una mujer con la que su padre no había vivido mucho tiempo, pero su madre había huido. Le valió la pena asegurarse de que Brophy padre se ocuparía de la educación del niño. Por eso Pamela no era mencionada en su familia. Su padre la consideraba indigna incluso de ser recordada. Mientras tanto, en la otra habitación, Danny empezó poco a poco a recobrar el sentido. Pasó las siguientes semanas recuperándose lentamente de la operación, y contó con la ayuda de Samantha, una joven y encantadora enfermera que cuidó de Danny como probablemente nadie lo había hecho en toda su vida. Los jóvenes hablaban mucho y pronto sintieron que un sentimiento tranquilo y hermoso empezaba a brotar en cada una de sus almas, como una delicada flor de loto. Cuando Andrew reunió fuerzas y le contó al jardinero toda la verdad sobre su parentesco, Danny estuvo durante algún tiempo muy impresionado por lo que había oído. No le resultaba menos difícil creer que él y aquel hombre rico y culto fueran parientes consanguíneos, y ni siquiera solo parientes, sino hermanos de un mismo gemelo. Por supuesto, nunca podría haber imaginado algo así. Lentamente, Danny volvió a mirar a su hermano de la cabeza a los pies, de una forma diferente, nueva ahora, pero me alegro inmensamente de que sea verdad, Andrew. Me diste tu riñón, así que ahora somos hermanos de todos modos, diga lo que diga esa prueba genética. Así es, hermanito. Andrew soltó una leve carcajada. No deja de ser agradable saber que tú y yo nos hemos ayudado mutuamente. Y si no hubiera sido por ti, esa cosa, Claire, me habría robado una información increíblemente valiosa y habría significado para mí el fin de todo mi negocio. La policía ya estaba a la caza de ella y sus cómplices, y muy pronto Claire fue capturada. Resultó que había estado viviendo en un viejo hotel de las afueras, en el lugar más pobre y discreto de toda la ciudad. Danny tenía razón, los otros dos ladrones pertenecían a una organización de seguridad privada. Salvo que habían sido despedidos hacía tiempo por dejarse involucrar en el crimen, contando con dinero rápido y a lo grande. Claire, en cambio, durante el interrogatorio reveló todas sus cartas. Resultó que ella también había estado saboteando a millonarios por una razón. Su padre, Brophy padre, era un auténtico imbécil. Dijo Claire a la policía en tono desafiante. Mi madre le pidió una buena suma de dinero y no quiso darle ni un céntimo, el muy cabrón. Mi madre no lo pidió para ella, sino para mí. Yo era débil desde niño y el médico dijo que si no me operaba a tiempo, podía quedarme cojo de por vida, pero la operación era demencialmente cara. Así que mi madre intentó pedir dinero a Nicholas Brophy. La chica tomó aire y terminó. Había sido su criada durante 5 años, 5 años. Podría haber derrochado una vez para el tratamiento del bebé. Pero no, era un hombre de principios, nunca prestaba dinero a nadie. Y mi madre acabó pidiendo prestado el dinero para la operación a una figura de autoridad. Naturalmente, él no esperó a que ella lo cobrara. No le importaba quién era ni cómo vivía, prácticamente en paro y con un niño pequeño. Me operaron, pero mi madre murió 2 meses después, apuñalada en un callejón cuando volvía del trabajo. La cara de Claire se iluminó con una sonrisa maliciosa. Me prometí a mí misma que me vengaría de esos cabrones, de todos ellos. Crecí en un internado para niños superdotados físicamente. Me había pasado toda la vida practicando artes marciales, preguntándome cómo podría idear un plan para enterrar a toda esa familia. Y así, cuando llegó el momento, me infiltré en ellos, en este avispero. También bajo la apariencia de una criada, como mi madre había hecho una vez. El mayor era demasiado listo para sospechar nada, pero el pequeño, me desquité con él. A Claire le esperaba un juicio y una larga pena de prisión. Que sus motivos fueran nobles no quitaba gravedad a todos los delitos que había cometido. Danny, sin embargo, en cuanto le dieron el alta, empezó a vivir en casa de su hermano legalmente, no como criado. Chuck no tardó en recuperarse y le prepararon una perrera aún mejor. En agradecimiento por su dedicación y lealtad a su amo y la protección de toda la casa Brophy. Andrew y Danny acordaron que el hermano empresario enviaría a su consanguíneo a estudiar,
primero en un colegio de la capital y luego durante un año en el extranjero como aprendiz. De este modo, Danny aprenderá todo lo necesario para dirigir un negocio y él y su hermano podrán continuar con la empresa familiar. Danny empezó a salir con Samantha, aquella enfermera del hospital, y tras 6 meses de tierna y hermosa relación le propuso matrimonio. Vio en Samantha a la compañera de vida con la que siempre había soñado, y después de la boda nunca se arrepintió de su elección. Por cierto, Andrew y él se casaron el mismo día, celebrando 2 lujosas y fastuosas bodas. Andrew se casó con su prometida Irene y se sintió el hombre más feliz del mundo. Ahora ambas parejas tienen una vida maravillosa por delante, llena de alegrías familiares y logros profesionales.